Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano y la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica presentan Metaanalizando. Hola, estamos dando inicio a un episodio más del programa Metaanalizando, espacio dedicado a la divulgación de la investigación metaanalítica, la investigación que genera las piezas de evidencia científica de más alto nivel como evidencia, y lo enfocamos desde los aportes que esta metodología hace en las ciencias del movimiento humano. Mi nombre es Gerardo Araya Vargas, soy docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y me acompaña la profesora Judith Jiménez Díaz. Ella es directora de la Escuela de Educación Física y Deportes y también una gran compañera que ha estado aquí a cargo de este proceso de divulgación junto con mi persona desde sus inicios. ¿Qué tal, Judith? Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo están? Muy bien, aquí pues bastante interesado en el tema que tenemos. Tenemos para hoy. Vamos a estar conversando sobre nuestra serie de metaanálisis paso a paso con software gratuito, software de uso libre. En este caso vamos a estar trabajando con el OpenMe. Es en lo que nos vamos a enfocar. Este pues nos sirve como un complemento para la temática que hemos arrancado con el software Jamovi, y pues vamos a dar inicio con este tema, Judith. Claro que sí. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. En esta secuencia de programas hemos comentado, les vamos a comentar cómo hacer diferentes análisis relacionados con el metaanálisis utilizando software libre. La semana o en el programa anterior tuvimos una sesión dedicada al software de Jamovi y hoy vamos a tener la sesión dedicada al software de OpenMe. Bien, podemos dar inicio entonces con la presentación formal y vamos, mientras se despliega la misma, recordando, estamos en el desarrollo del programa Metaanalizando, programa de difusión de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, con el tema de metaanálisis paso a paso con el software OpenMe. Ya está lista la presentación, ya se puede empezar a disertar. Sí, sí voy a hacer referencia que las personas que no escucharon el programa de la sesión anterior de Jamovi, los invito a que después de esto lo repasen, porque no voy a repetir mucho de lo que retomamos en esa sesión en función de explicaciones del por qué se hacen algunos análisis como se hizo la semana anterior, sino que voy a retomar nada más en función de los análisis y el uso del software y los beneficios y tal vez las comparaciones directas con el programa Jamovi, tomando en cuenta lo que conversamos en el episodio anterior. Entonces, en esta primera diapositiva, entrando directo a lo que vinimos, el software gratuito OpenMe, pueden buscarlo en línea. Es una organización sin fines de lucro. Tengo entendido que se dedica, ¿verdad? Con el aporte de diferentes personas a mejorar y ofrecer este software a la comunidad. El, pueden buscar, como se menciona aquí, OpenMe en Google y pueden accesar a este software gratuito. El interfaz de este software es el dibujo que tenemos en pantalla. Un, muy parecido a una hoja de cálculo, muy parecido a muchos de los software estadísticos que se presentan con filas y columnas para ingresar información. Y como se mencionó la vez pasada, la información en estos software se puede digitar directamente o se puede copiar y pegar desde
otra base de datos desde un software de hoja de cálculo, entiéndase Excel o similar. O también existe la opción de importar, ¿verdad? Que sería como jalar la información que se tiene desde otras fuentes. Mi caso, yo recomiendo es ir pegando columna por columna. El software todavía tiene algunas pulgas y por lo menos en mi caso he tenido la experiencia que cuando copio mucha información de un solo se puede quedar pegado el programa. Entonces es mucho más sencillo ir haciendo un copy-paste desde la base de datos de lo que uno trabaje el metaanálisis o la codificación de la información, columna por columna o grupos pequeños de columnas para evitar que el software se quede pegado. Al igual como mencionó el compañero Gerardo, con lo que es la información que podemos pegar en el OpenMed, tenemos las opciones de copiar y pegar la información estadística básica para hacer el cálculo de tamaños de efecto, o podemos copiar y pegar el tamaño de efecto y la varianza que ya calculamos de forma manual en una hoja de cálculo previamente. De esta forma, nada más les recuerdo que, como se mencionó la vez pasada, dependiendo del análisis que uno quiera hacer, los software usualmente trabajan con una dinámica o con una fórmula que hace referencia a un cálculo entre grupos. Entonces, esa es la fórmula con la que ya trabajan estos software. Y si uno desea hacer comparaciones entre grupos, lo recomendable puede ser trabajar con la base de datos en el Excel y copiar y pegar los tamaños de efecto ya calculados previamente con la fórmula que nos interesa. Con esa dinámica, el software hay algo que hay que tenerle claro, y es que hay que identificar las variables indistintamente de cuáles peguemos. Para hacer los cálculos básicos tenemos que irle indicando al sistema qué significa cada variable. En un metaanálisis, y casi todos los software trabajan así, hay que identificar cuál es la columna de la referencia, ¿verdad? De dónde va a salir el tamaño de efecto, y esa es usualmente la referencia al estudio, e indicarle qué tipo de variable es la que estamos ingresando, que puede ser la variable categórica, continua, de conteo, o cuando ya estamos copiando y pegando directamente los tamaños de efecto. Entonces ya le podemos decir que este es su tamaño de efecto y la varianza de respectiva, ¿verdad? Entonces siempre que vamos copiando y pegando la información, es bueno irle indicando al sistema qué información es la que estamos ingresando. Ok, entonces este primer ejemplo, supongamos que copiamos y pegamos la información estadística necesaria para calcular un tamaño de efecto. ¿Qué tipos de tamaños de efecto calcula este sistema? Este software tiene la opción para calcular estos 4 tamaños de efecto. El tradicional, y con el que hemos conversado más en estos programas de Metaanalizando, es el de las comparaciones que se hacen a partir de medias y desviaciones estándar, ¿verdad? Que usualmente lo que calculan es la diferencia entre dos promedios en dos grupos o dos mediciones. Pero también este software tiene codificado para calcular tamaños de efecto desde tablas de contingencia, desde proporciones o tamaños de efecto de correlación. Una vez que copiamos y pegamos la información y la identificamos, podemos calcular los tamaños de efecto siguiendo las indicaciones, buscando dónde se encuentra el tamaño de efecto, calcular tamaños de efecto, y seleccionamos el tipo de tamaño de efecto que vamos a calcular. Y en este caso, dependiendo del tipo de datos que tenemos, nos va a ir saliendo también qué tipo de tamaño de efecto podemos codificar. En todas las opciones siempre van a ir apareciendo cuadros de diálogo que nos guían en el sistema de qué es la información que necesitamos. Cuando queremos calcular un tamaño de efecto de comparación, en este caso puede ser de grupo control y grupos experimentales, nos solicitan que le indiquemos al sistema cuál es el promedio de cada grupo, cuál es la desviación estándar y el tamaño de muestra.
Entonces, sí tenemos que saber cuál es la información estadística descriptiva que necesitamos para calcular el tamaño de efecto de interés para que esté disponible para poder realizar los cálculos. Siempre, también, como les mencioné anteriormente, el software ocupa identificar también la escala de medición de la variable para poder hacer los cálculos. Entonces, desde una perspectiva de variables continuas, como el promedio de desviación estándar, o variables de conteo, que es como el n, la muestra de cada grupo, eh, la identificación del estudio, y el software de una vez va utilizando colores para cada uno de los tipos de variables, lo que visualmente es muy amigable porque le ayuda a uno a visualizar fácilmente conforme va codificando la información, y después ya podemos irle dando finalizar a los cálculos para que el mismo sistema calcule el tamaño de efecto y la varianza individual para cada uno de los datos ingresados. Entonces, esa es una forma rápida en que podemos calcular los tamaños de efecto individuales. Una vez que tenemos esta información, ya sea porque la calculamos con el sistema o porque la copiamos y la pegamos cuando viene desde una base de datos, ya podemos calcular los tamaños de efecto globales, ¿verdad? Y los tamaños de efecto global vienen acompañados de su estadística descriptiva, que entiéndase los intervalos de confianza, los valores Z, los valores P, y también sus valores de heterogeneidad, como la prueba Q, el I cuadrado y el tau cuadrado. Son son los datos que brinda este software dentro de la parte de resultados para los tamaños de efecto globales. Entonces, cuando tenemos esta información, el mismo software nos presenta qué análisis queremos hacer. Tenemos la opción del metaanálisis como tal, que es calcular el tamaño de efecto global. Como les dije, el software nos ayuda, nos guía con pantallas de qué queremos hacer para calcular el tamaño de efecto global. Y las casillas nos va diciendo qué información necesita. Ocupamos tamaños de efecto individuales para poder calcular tamaños de efecto global. Él nos pregunta el software cuáles son los estudios que queremos incluir para hacer el cálculo de tamaño de efecto global. Y tenemos la posibilidad de trabajar diferentes enfoques. Entonces, aquí en esta pantalla se visualiza que este software tiene la opción de calcular utilizando el enfoque de efectos aleatorios, y en esta pestaña podemos escoger el método dentro de los efectos aleatorios eh, que más, que más que sea más válido para los datos que tenemos, y tiene como 6 o 7 métodos diferentes. Y como les dije, le vamos dando al sistema continuar, y cuando finalizamos, a diferencia del Jamovi, que nos iba brindando dentro de la misma plataforma o interfaz los resultados a un costado, este OpenMe brinda como resultados una pantalla nueva donde están todos los resultados en un formato de TXT, lo que brinda una posibilidad de exportar y guardar los resultados obtenidos en un documento no .doc, como estamos acostumbrados para algunos softwares, sino en un documento .txt, que es un visor de lectura de datos. Y brinda una información con los datos estadísticos básicos, como les mencionaba ahora, los resultados del modelo, el tamaño efecto global con sus intervalos de confianza, tanto el inferior como el superior, el error estándar y el valor P, y los valores de heterogeneidad asociados al tamaño efecto global. Dentro de ese mismo documento se presenta el forest plot, o el gráfico de bosque, donde se grafican, valga la redundancia, los tamaños de efecto individuales y el tamaño de efecto global.
Algunas de las diferencias de este paquete estadístico es que este gráfico como tal tiende a ser un poquitito más amigable visualmente que el de Jamovi. Creo que en la sesión anterior Gerardo nos conversaba de que no se puede manipular colores, no se pueden manipular algunos detalles. En este gráfico tampoco se pueden manipular algunos valores específicos, se puede manipular lo que son las escalas de medición, se puede manipular los nombres de las columnas, pero no los colores. Pero ya por default brinda al menos este software para el tamaño efecto global un color diferente para lo que es este valor. Entonces, de esta forma se van viendo los resultados para el cálculo de un tamaño efecto global de un grupo de tamaños de efecto individuales. ¿Qué otra información podemos obtener de este software? Podemos realizar el gráfico de embudo. Entonces, dentro de la pestaña que dice exploración de datos, tenemos varias opciones, entre ellas hacer cálculos de sesgo, y tenemos dos opciones. Este programa realiza el gráfico de embudo, que es este que tenemos en pantalla, y también nos da la opción de sacar la información o calcular información relacionada con el sesgo de publicación de trabajos archivados. E incluso el software hace varias versiones tuvo una pulga donde por más que estuviera la opción de hacerlo, el sistema se quedaba y se quedaba y se quedaba y nunca daba los resultados. Recientemente ya esta pulga fue controlada y ahora incluso brinda la opción de calcular los valores de trabajos archivados en función de las tres, ¿cómo le podemos llamar? De las tres perspectivas que han surgido desde Orwin en el 83, que presentó una fórmula para hacer cálculos de trabajos archivados, hasta Rosenthal en el 2005, que presentó también otra fórmula de cómo hacer un cálculo y una explicación de cómo los trabajos archivados se pueden calcular para valorar qué tanto afecta esa información no publicada en los tamaños de efecto. Entonces, dependiendo del enfoque que queramos, tenemos las tres opciones recientemente incluidas en el paquete de OpenMe. Y otra de las cosas más bonitas que tenemos en este software, usted me dice si voy muy rápido, Geraldo, pero creo que vamos reponiendo el tiempo. Vamos bastante bien. Aquí. ¿Qué es un beneficio que tiene para mí este software? Porque hasta lo que llevamos hasta ahora es muy parecido a lo que nos presentan casi todos los paquetes de software, que son los cálculos globales, ¿verdad? El tamaño efecto global con sus valores de heterogeneidad y un análisis de sesgo es como lo básico que tienen todos los paquetes y casi todos nos van a ayudar a calcular esa información. Pero el OpenMe, aquí vamos a empezar a ver algunas de las diferencias. Para mí que es un punto a favor de utilizar este software para algunos detalles, y es la posibilidad de hacer análisis de variables moderadoras. Y nos brindan dos tipos de análisis posibles. Podemos hacer metaregresiones y podemos hacer análisis subgrupos. Ok, entonces aquí enmarcado en rojo tenemos dos dibujitos que son como el acceso directo a estos dos análisis que podemos hacer cuando usualmente tenemos variables moderadoras, que es análisis subgrupo, que se hace usualmente para variables categóricas, y tenemos las metaregresiones, que se puede hacer tanto para variables continuas como para variables categóricas. Entonces, este primer ejemplo, cuando queremos hacer un análisis subgrupo, estripamos este dibujito de colores y nos salen los cuadros de diálogos que nos va llevando
para decirle al sistema cuáles son los grupos de cuáles variables queremos analizar desde una perspectiva de variables moderadoras. Entonces, sí me devuelvo un poco cuando estábamos haciendo la codificación de la información, ingresándola al sistema, ponemos también en cada una de las columnas las variables moderadoras que estamos interesados en analizar, le decimos al sistema si son variables continuas, si son variables categóricas, para poder hacer los análisis respectivos en este momento. ¿Qué opciones nos brinda el análisis subgrupo? Cuando queremos un análisis subgrupo, variables categóricas, donde le decimos primero al sistema cuáles son los estudios que tienen esa variable, porque un detalle es que si la información no está disponible, el sistema nos va a dar error. Entonces tenemos que inicialmente decirle al sistema cuál estudio no tiene disponible esta variable para que sí se pueda realmente realizar el análisis subgrupo. Escogemos cuál es la variable de interés. Para eso vale la pena mucho ponerle nombres a las columnas desde el principio para que sea más fácil de identificar lo que queremos hacer. Y al igual que para el tamaño efecto global, tenemos la opción de escoger bajo qué modelo y qué método vamos a hacer el análisis. Y después de esto, parte de la interfaz que nos da los resultados de un análisis subgrupo, lo más útil es el gráfico de embudo, el gráfico de bosque que visualmente nos ayuda a identificar el comportamiento de un grupo del otro. Entonces, ¿qué tenemos de diferente en un gráfico con el gráfico solo del tamaño efecto global? Que ahora tenemos dos rombos amarillos y en este caso un análisis subgrupo nos está comparando un tamaño efecto global de este primer grupo, que podemos llamar grupo 1, versus el tamaño efecto global de un segundo grupo, ¿verdad? Entonces tenemos ahora dos tamaños de efecto globales, uno de cada subgrupo, y adicionalmente tenemos el tamaño de efecto global de lo que sería la unión de estos dos grupos. Entonces, visualmente tendríamos grupo 1, ese es el tamaño de efecto global de un grupo, el grupo 2 con su tamaño de efecto global y un tamaño de efecto global de todos los grupos juntos. Si tuviéramos tres grupos, habrían tres rombos amarillos y así sucesivamente. Entonces, esta es información que presenta el programa para lo que es un análisis de variable moderadora. Y también nos da toda la parte numérica, ¿verdad? Nos va a dar como tamaño efecto global con sus intervalos de confianza, la P, la Z, el error estándar para cada uno de los subgrupos. Entonces, eso es información muy valiosa para variables moderadoras. Y el otro análisis que podemos hacer con este software es la metaregresión, que sería una regresión lineal o una regresión lineal múltiple, dependiendo de los intereses, desde la perspectiva de metaanálisis. Por eso el nombre de metaregresión. También se encuentra en este dibujito, este enlace directo era para el análisis subgrupo, y este enlace que parece un gráfico de correlación con su línea de tendencia central es el gráfico de la metaregresión. Ese es el enlace directo para hacer la metaregresión. Los cuadros de diálogo son muy similares en todo el paquete. Primero nos va a decir con cuáles estudios queremos hacer la metaregresión, con cuál variable. Y aquí esta interfaz se parece mucho al SPSS cuando movemos una variable de una celda a la otra. Entonces aquí seleccionamos la variable moderadora con la que queremos hacer la metaregresión. Con la flechita la pasamos para el otro lado para decirle al sistema que con esta variable queremos hacer la metaregresión. Le damos continuar y ya tendríamos igual la opción del modelo y el método con el que queremos trabajar. Le damos continuar y nos presenta un cuadro de diálogo con los resultados, siempre con la opción de información de poder grabarla como un documento TXT
para una metaregresión vamos a tener un gráfico representativo de la información y a nivel de datos nos va a brindar información sobre todo inicialmente del modelo, después nos va a dar información de porcentajes y el R cuadrado en porcentaje a nivel de la varianza explicada del modelo y después nos va a dar información sobre los interceptos y los intervalos de confianza para cada factor que se incluya dentro de la metaregresión y por último una, la ecuación de predicción del modelo de regresión. ¿Sí? Entonces, son resultados bastante completos lo que brinda el OpenMed desde el punto de vista de un análisis de metaregresión y otros análisis complementarios que se pueden realizar con este software incluye análisis de sensibilidad y tiene dos modelos principales, un análisis acumulativo y un análisis de dejar uno por fuera, que son cálculos que se realizan dentro de los lineamientos de pruebas de sensibilidad para valorar qué tan robusto es el tamaño efecto global. Los cuadros de diálogo que surgen al hacer solicitar este análisis son muy similares todos. Vamos a decir cuáles estudios queremos incluir, bajo qué modelo queremos el cálculo y los resultados. Por lo menos aquí hay un ejemplo de cómo es el gráfico de Forest Broadcare que brinda un análisis de dejar uno por fuera, ¿verdad? Siempre vamos a tener el tamaño efecto global y aquí cada uno de estos tamaños, a diferencia de un forest plot tradicional, estos no son tamaños de efecto individuales, sino que sería el tamaño efecto global nuevo calculado, eliminando, por eso aquí hay esto no es una viñeta, es una indicación de menos este estudio, cómo se comportaría el tamaño efecto global eh, del grupo de estudios, eliminando cada uno de estos a la vez, que es lo que significa el dejar uno por fuera. Y de una forma muy rápida, resumida, los guié por el sistema del OpenMe y si hubiera alguna pregunta, nada más me gustaría cerrar eh, a nivel general diciendo que es un software bastante amigable, es un software de libre acceso y cuando uno entiende lo que está haciendo con los datos desde una perspectiva de metaanálisis, es un software que brinda muchas posibilidades para hacer cálculos y poder manipular los datos y obtener unos tamaños de efectos globales y análisis de apoyo complementarios a un metaanálisis de una forma muy sencilla y visualmente bastante amigable. Bien, por acá tenemos una inquietud, Judith. No Ujú. quites las diapositivas. Eh, Tiene que ver con los gráficos, especialmente el de metaregresión. Si se puede explicar tal vez más o menos en qué consiste. Bueno, nosotros pues en episodios de otra temporada de este, de este programa hemos desarrollado el tema de la metaregresión, pero bueno, podríamos tal vez explicar un poquito en qué consiste, como usando de ejemplo justamente esta figura para, para hacer un ejemplo de cómo se hace una interpretación y bueno, pues invitar a quienes nos han planteado por aquí la inquietud, pues a que puedan consultar este otro video que tenemos en nuestro canal en YouTube del proyecto de difusión educativa, donde Ujú. pues desarrollamos este tema de la meta regresión en mayor profundidad. Mm. Adelante, Judith. Sí, lo que hay que tener en mente para comprender la información que nos brinda una metaregresión es que es el sinónimo de una regresión lineal simple o múltiple en lo que es el análisis de datos. Y la predicción nos ayuda a entender cuál sería el comportamiento de un tamaño efecto global en función de nuestra variable de interés, que en este caso la variable moderadora utilizada es edad. Entonces, una forma de entenderlo fácilmente es
cómo se comporta el tamaño de efecto, que es lo que tenemos en el eje vertical, cuando tenemos una edad de un participante. Entonces, conforme aumenta la edad, aquí está dibujo lo que nos da a entender la línea de tendencia central es que el tamaño de efecto global va disminuyendo. Entonces, si el tamaño de efecto global es un impacto, una mejora de una característica, em, quiere decir que el tamaño de efecto global, el tamaño de efecto de esta variable cada vez va a ser menor para personas que tienen más edad cuando se compara con personas de menos edad. Entonces, no sé si eso como que ayuda a entender la dinámica de conforme tenemos una situación de edad, en este caso podemos tener mayor edad, menor edad, en un rango de un grupo de personas, que esto es algo importante en los metaanálisis, ¿verdad? Que las interpretaciones de los resultados tienen que ser delimitadas por los datos con los que trabajamos. Entonces, desde esta perspectiva, en este metaanálisis hubo datos desde los 4 años hasta los 8 años. Entonces, en un rango de edad de 4 a 8, conforme aumentamos en edad, el tamaño de efecto disminuye. Quiere decir que hay menor impacto de lo que estamos analizando en personas de 7 a 8 años que en personas de 4 años. Sí, entonces, muy importante que, bueno, esta es una herramienta que sirve entonces para examinar variables continuas, en este caso la edad, entre otras que pueden tener esa naturaleza, que pueden estar correlacionadas con los tamaños de efecto y por ende podrían contribuir a explicarlos, ¿verdad? En ese consistiría ese efecto de moderación. Y también has mencionado los moderadores eh, eh, categóricos o de grupos. Y has mencionado ahí el análisis de grupos. Quizás podrías recapitular un poquito más al respecto, que por aquí hay alguna inquietud. Ok, aquí nada más quería agregar que esta información a nivel de si hay un cambio significativo, hay que retomar también los datos complementarios que da este resultado y es inicialmente valorar si el modelo como tal, es decir, si la edad tiene una influencia significativa. Si el modelo es significativo, se puede explicar el comportamiento de los datos de la forma en que se explicó este gráfico. Y a nivel de de análisis subgrupo, es algo muy similar. Esto se convierte en algo completamente descriptivo y es cuál es el tamaño efecto global de un grupo. Por ejemplo, si nos basamos en algo similar, que tenemos un grupo de personas físicamente activas y un grupo de personas sedentarias, podríamos decir que el grupo de personas físicamente activas tienen un tamaño de efecto de 1.2, mientras que un grupo de personas sedentarias tienen un tamaño de efecto de 2.2, ¿verdad? Entonces, poniendo supuestos en los datos que estamos viendo, los tamaños de efecto globales hacen referencia al comportamiento de un grupo versus otro grupo. Ujú. Sí, que aquí, por ejemplo, tendríamos todos esos tamaños de efecto, eh, obviando esos subgrupos, pues serían justamente los que se metaanalizaron. Entonces, el resultado del metaanálisis es esa especie de rombito así muy, muy estirado que está en la base del gráfico, que es de color celeste. Ese sería el efecto promedio del metaanálisis. Eh, pero al identificar en este caso que existen esta posible variable moderadora, que sería una variable que consiste en subgrupos, en este caso dos, como lo ha mencionado Judith, ya se ve que sí, hay una diferencia importante en su comportamiento. Un subgrupo tiene un efecto que es, este, bueno, de hecho ambos tienen efectos distintos de cero, solo que pues hay uno que se ve que la magnitud es mayor y su comportamiento tiende a ser ligeramente diferente, pero en algunos casos podría ser
que un subgrupo tal vez el efecto que tienen los estudios de ese subgrupo no es significativo porque incluye el valor cero. Y entonces ya eso nos diría, entonces tal vez en el efecto global del metaanálisis tuvimos un efecto que en general, en promedio, era distinto de cero, es decir, hay un efecto estadísticamente significativo, pero cuando vemos los subgrupos resulta que no es igual ese efecto para todos los casos, que en algún subgrupo de alguna variable categórica que se analice con este método podría ser que el efecto no sea distinto de cero y que en otros subgrupos sí. Es parte de las cosas interesantes y que sí, este tipo de gráficos en particular es bastante bonito como lo presenta el OpenMe. Bueno, a mí me ha pasado que tengo que especificarle muy bien dónde la carpeta donde hay que guardar el gráfico y todo eso porque Ah, automáticamente, bueno, al menos a mí nunca he logrado que me despliegue la imagen, que me la guarde con posicionarme encima con el cursor y darle clic derecho y que me la guarde. No, no, no veo sí, manera. Creo que es porque con mi computadora no ha sido muy amigable eso, pero no, sí da la opción. eso es una pulga del sistema. Sí, una Realmente pulguilla. la guarda en una carpeta temporales que Sí, probablemente es demasiado temporal porque uno no la de encuentra. hecho que sí. Pero cuando uno está haciendo las codificaciones, en esta pestaña donde dice Forest Plot, aquí se Ujú, despliega como diferente, se despliegan las características del gráfico y es ahí donde uno puede manipular, em, ujú, voy a ponerles donde uno puede manipular este nombre, puede manipular esta información, puede manipular esta escala, este nombre, eh, y decirle al sistema a dónde guardamos el gráfico. ujú. Entonces hay una opción de carpetas y uno lo escoge la carpeta y cuando ya sale el resultado ya le puede dar el clic del otro lado sobre el gráfico y le dice guardar y ya lo guarda donde uno le indicó. Exactamente, sí. Hay que hacerle esos detallitos. Pero sí, es parte también de la aventura de conocer un software para aprender a manejarlo. Y bueno, Ujú. pues, eh, bueno, por acá nos dicen, bueno, hay otras opciones de metaanálisis que están ahí. Bueno, sí, pero tal vez en otros capítulos podríamos desarrollar algo más de Ujú. algunas otras formas de metaanálisis. Metaanálisis que presentó ahora Judith es el metaanálisis estándar, un promedio ponderado, pero pues con este software se pueden obtener algunas otras formas de metaanálisis. ¿Vale? Entonces pues podría ser algo que desarrollemos en futuros episodios del programa. Pues sí, cada uno tiene su particularidad. Cada uno de estos Ujú. tipos de metaanálisis tiene su particular y pues hay que entender primero conceptos básicos para poderlo afrontar. Y bueno, pues quienes tengan interés en conocer más sobre esta herramienta, incluso pues tal vez tengan algunas inquietudes específicas con sus propios datos si quisieran utilizar este software o el Jamovi, que de hecho pues ambos se complementan muy bien y Ujú. bueno, podrían también escribirle a la profesora Judith o también mandar un correo a mi persona. Nuestros correos electrónicos están en la descripción de este video, en esta transmisión. También vamos a presentar ahora una pantalla en la cual vamos a poder observar nuestros correos. Judy, no sé, algo más para recapitular antes de pasar a mostrar nuevamente la pantalla donde están nuestros correos electrónicos. Ok, voy a ir dejando de compartir para hacer el cierre. Entonces, a modo eh, de cierre de la sesión de hoy, de los comentarios y la sesión anterior que nos enfocamos un poco en dos software estadísticos, realmente los software libres tienen sus ventajas y sus desventajas.
se complementan entre sí, como mencionamos ahora. Hay información que hay un software que sí calcula, otro software no la calcula, entonces siempre es bueno conocer un poco de cada software, sus ventajas, sus delimitaciones. Y mi recomendación con todos los softwares siempre es que el software por sí solo no sabe lo que tiene que hacer. Y si usted no estripa botones y mete números, matemáticamente el software le va a calcular lo que usted le pida. Entonces siempre es bueno saber desde la perspectiva de investigador qué estamos haciendo, qué necesitamos y qué nos brinda el software para poder interpretarlo de la forma adecuada en función de datos estadísticos, resultados y qué significan esos datos. Entonces, es bueno conocer cómo funciona el software, qué fórmulas están detrás de los software para que cuando le pidamos los cálculos nosotros sepamos lo que estamos haciendo y lo que estamos obteniendo con esta información. Los software nos facilitan muchísimo el trabajo, pero no podemos dejar a la libre el uso y nada más meter datos, estripar botones y ya ese es el resultado. Tenemos que ser la persona responsable detrás de los datos y los resultados que estamos generando y poder saber que es información válida la que estamos calculando. Y complementando lo que ha mencionado la profesora Judith Jiménez, tenemos varios videos en temporadas anteriores de este programa en nuestro canal en YouTube, en el programa de difusión educativa, donde hemos desarrollado con mayor detalle estos conceptos de lo que es el metaanálisis, distintas formas de metaanálisis y los criterios que hay que tener en cuenta para poder desarrollarlo, elegir un tipo de tamaño de efecto, las fórmulas básicas, la decisión para la interpretación de los mismos y también qué hacer en caso de heterogeneidad, de sesgo, que son otros aspectos importantes. Entonces les invitamos a consultar estos videos, reiteramos, pueden encontrarlo en el canal de YouTube. El canal del programa de difusión educativa se denomina Programa Radiofónico en Movimiento, que este fue nuestro primer programa emblemático de este proyecto, así es que pues ahí nos pueden encontrar y pueden pues consultar en la lista de reproducción de Metaanalizando estos y otros temas que hemos desarrollado en otras temporadas del programa. Y bueno, pues también nos pueden plantear algunas otras inquietudes para preparar algún otro tema específico sobre tal vez el uso de alguna otra herramienta o pues el desarrollo de algún caso específico, algún tipo de metaanálisis que les interese con alguno de estos software, pues mucho gusto nos podemos preparar para desarrollar estos temas. Y bueno, pues no queda más que invitar a que nos encontremos en la continuación de la temporada 2024 de Metaanalizando, Judith. Ujú. Eh, Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido a la fecha. No sé si tengo a mano las próximas sesiones. Creo que lo tengo por aquí para invitarlos a las siguientes temporadas en este semestre, con temas bastante interesantes. Nos volvemos a ver en septiembre, el 16 de septiembre, el lunes 16, Ujú. el 21 de octubre. Y después nos vemos en noviembre el 18 y el 25. Todas estas fechas son lunes, 6 de la tarde, mientras los software y las técnicas y los sistemas nos lo permitan ser puntuales. Ujú. Y como menciona el profesor Gerardo, para las próximas temporadas nos pueden plantear sus inquietudes. Ya tenemos los temas de esta temporada, pero siempre estamos anuentes a poder apoyarles y sacar la información que ustedes nos soliciten. Así que muchas gracias por escucharnos en este programa de Metaanalizando. Y bueno, les invitamos a seguir en sintonía de los programas de difusión que generamos cada semana desde el proyecto de difusión educativa de la Escuela
de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Y les deseamos que tengan una feliz semana. El Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano y la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica presentaron Metaanalizando.